Precrimen viene de la película Minority Report, donde se hace una predicción sobre un acto que alguien aún no ha cometido pero que va a cometer. Y se detiene preventivamente a esa persona antes de que lo cometa. Si me hubieran contado hace años que iba a haber detectores de armas de fuego y cámaras de vigilancia en los barrios, o que se iban a poder predecir los crímenes, habría dicho, estáis locos. No anticipa un futuro determinado, el futuro ya es presente. Es el proceso de segurización de nuestra sociedad. No tengo ni idea de lo que va a significar para la función policial en los próximos 5 o 10 años en términos de avance tecnológico. Pero viendo hasta dónde hemos llegado ya, sin duda será alucinante. ¿Se puede predecir realmente un crimen antes de que ocurra? La lista estratégica de sujetos es un sistema que desarrollamos en colaboración con un catedrático del Instituto de Tecnología de Illinois, que está como asociado académico aquí, en Chicago, para evaluar y analizar a las personas con mayor riesgo de participar en actos violentos. El sistema es capaz de asignar prioridades y decirnos en qué individuos debemos fijarnos y con cuáles debemos trabajar para evitar que se produzca ese hecho violento. Con tantos datos diferentes como tenemos, tantas cámaras que controlar, nos dice a cuáles debemos estar atentos. También a través de las redes sociales hay infinidad de comunicaciones y nos ayuda a saber en cuáles concentrarnos. Esa es la función predictiva de nuestra lista estratégica. Así funciona. Cuando me hablaron de esto la primera vez pensé, ya ha ocurrido. Hollywood se funde finalmente con la vida real. Programas informáticos que predicen dónde y cuándo se cometerá el siguiente delito. La policía llegando a la escena del crimen antes que su autor. Ordenadores que generan listas con los asesinos del porvenir. Precrimen lo llaman. Me escribe un amigo. Una amenaza extraña se cierne en el horizonte y solo podemos intuir que un día nos determinará por completo. Estuvo en fase de experimentación en 2012, pero fue en 2013 cuando despegó realmente. El Departamento de Policía nos vino con más de 400 nombres de personas que salían en la lista, personas muy proclives a la violencia, ya fuera como víctimas o como agresores. Cada uno de los 22 distritos policiales presentó 20 nombres y la manera de seleccionarlos. Desconozco el funcionamiento exacto del programa, pero sé que está basado en algoritmos matemáticos, básicamente. Y no tenía tanto que ver con que fueran delincuentes curtidos como con el hecho de que los hubieran detenido junto a otros.
¿El señor Robert McDaniel? Sí. Hola, soy la jefa de policía West del Distrito 15 del Departamento de Policía de Chicago. ¿Podemos pasar? Sí. Si nos fijamos en Robert McDaniel, por ejemplo, no era un delincuente curtido. Solo lo habían detenido por infracciones menores. Juego ilegal, apuestas de dados, fumar marihuana. Todas infracciones leves. Pero las personas con las que fue detenido al cometerlas, o algunas de ellas al menos, una seguro, han sido víctimas de violencia. Por tanto, es lógico que Robert esté en la lista, ya que tiene relación con alguien que ha sido víctima de violencia o ha sido detenido alguna vez junto a esa persona. No tenía trabajo. Había dejado la escuela. O me ponía a currar o a vender drogas en la calle. Y lo de vender droga no era para mí. Intenté sacarme el certificado de educación general, pero no salió bien. Cuando estaba preparando el examen, empezaron a seguirme hasta casa. Empezaron a venir agentes de policía, llamándome por mi nombre, preguntándome dónde había estado y cosas así. Una policía llamada West y un trabajador social, no recuerdo su nombre, vinieron a mi casa y me entregaron una citación diciéndome que me habían hecho una especie de test. Dijeron que, al parecer, yo daba el perfil para disparar a alguien o para que me dispararan a mí, y que estaba en una lista negra de 400 personas de Chicago. Señor McDaniel, como parte de nuestra estrategia para reducir la violencia, nuestro programa informático ha generado una lista de potenciales delincuentes, actores y víctimas. Y nuestros ordenadores le han incluido en la lista negra del Departamento de Policía. Sepa que, si usted decide seguir participando en actividades delictivas, vamos a acusarle y a emprender acciones judiciales contra usted, hasta donde nos lo permita la ley. Será que teníamos relación o amistad con gente que se supone que está en las calles. Pero es que el resultado de esta prueba nos incluye en la lista de las 400 personas más peligrosas de Chicago. ¿Soy peligroso por fumar hierba y apostar a los dados? ¿A quién hago daño con eso? La cronología muestra toda la actividad delictiva con la que ha tenido relación esa persona. Si se fijan, abajo del todo indica las interacciones que ha tenido con la policía, ya sea como detenido, como contacto o como víctima. Así sabes con quién suele ir, dónde ha estado, todo lo que tenga que ver con él que esté documentado por interacción con la policía. Desplácela hacia abajo, por favor, quien la esté usando. Bien, esto es todo lo que compila el programa para volver sobre el terreno a los 15 minutos. Si la persona ha sido víctima de disparos o de un delito violento, historial delictivo, personas asociadas. Antes, lo único que salía eran los antecedentes criminales de ese individuo concreto. Probablemente veías entre 20 y 30 arrestos de esa persona. Los asociados son las personas de las que se tiene constancia que han tenido algún tipo de relación con ese individuo. De nuevo, nos da una lista muy completa. Todo esto nos permite hacer un análisis de conexiones para poder demostrar cómo interactúa esa red.
La posibilidad de conectar todos los flujos de datos que el gobierno recibe por distintas vías, todo, antecedentes penales, contactos, ejecuciones hipotecarias, historial psiquiátrico, ayudas sociales, y después introducir toda esa información en una base de datos particular que te permita analizar conexiones, donde conectando un número de teléfono con todas las demás fuentes llegas a ver el mundo, era algo impensable, pero hoy en día ya es tecnológicamente posible. Resumiendo, primero, van totalmente en serio con el uso de algoritmos para combatir la delincuencia. Segundo, Robert McDaniel está en la lista negra del algoritmo. Tercero, aparte de sus desarrolladores, nadie sabe en qué se basa el algoritmo que produce la lista negra. Cuarto, en 2016, según datos estadísticos, cada día 2,0876 personas son asesinadas en Chicago. Estamos empezando a darnos cuenta de que la policía, en contra de la creencia popular, realmente no puede prevenir la delincuencia. En los años 70 y 80 del siglo XX asistimos a un rápido crecimiento de la delincuencia. Los índices empezaron a ser significativos. Fue en ese contexto donde surgió la necesidad de reformar la policía, de cambiarla para que pasara de ser una fuerza meramente reactiva que responde ante un delito o una emergencia, a ser una fuerza proactiva. Y para poder transformarla en una fuerza proactiva, había que basarse en gran medida en la tecnología. Disponen de una especie de sistema de puntuación que indica cuántas probabilidades más tienes tú que la población en general de cometer actos violentos. Robert tenía una puntuación de 215, lo que significaba que era 215 veces más probable que cometiera un acto violento. Pero Robert no era... Es decir, eso no era nada comparado con lo que puntuaban otras personas de la lista. Había muchas personas en esa lista que eran más de 500 veces más proclives a cometer actos violentos. Y, de nuevo, no es por su historial delictivo, es por la gente con la que han sido arrestadas. Eso es lo que asusta realmente, que ahora haya empresas puntuando a cada ciudadano. Ahora mismo republicanos y demócratas están haciendo ya este tipo de nanoselección, puntuando a las familias por domicilio. Esa información está toda ahí, no solo si eres o no un delincuente. Por tanto, la policía no hace más que acceder a una información que otros ya tienen. Ahora bien, ciertamente, da miedo una sociedad así clasificada. Por supuesto, no es solo una cuestión de privacidad, de que estemos facilitando esta información. Se trata de que un gobierno posee esta información, es una situación diferente. En Estados Unidos permitimos que empresas como Google y Apple lo sepan prácticamente todo sobre nosotros, pero con el gobierno somos más reacios, y está bien trazar esa línea. Lo que vemos aquí es una forma de convergencia de datos donde unas empresas privadas recopilan información que luego venden u ofrecen a las fuerzas del orden público. Por tanto, esa información ya se conoce. Aunque no esté en poder de la policía, las empresas privadas ya la tienen. En estos momentos, la tecnología está reuniendo toda la información que puede sobre nosotros. Un
me gusta en Facebook, un clic y la información queda guardada. Facilitamos datos que generan información sobre nosotros, que circulan por Internet hasta que con la siguiente actualización se forme otro conjunto de datos. Y así sucesivamente. Data mining, minería de datos indefinidamente. En alguna parte completamente perdidas al fondo de la cadena alimentaria digital hay personas como Robert McDaniel. ¿Privacidad? ¿Qué privacidad? Cabe preguntarse por qué nos hacemos esto a nosotros mismos, por qué usamos estos programas. Para empezar, no se han sometido a una votación democrática. ¿Es eso lo que queremos? ¿Queremos ser una sociedad completamente controlada, donde todos tengamos una puntuación, como planean los chinos? En 2020 está previsto que cada chino tenga una puntuación que determinará si es buen ciudadano, si está cualificado para determinado puesto de trabajo, si está en condiciones de tener un segundo hijo. ¿Queremos vivir en una sociedad así? La pregunta es, ¿por qué lo estamos haciendo? Y la respuesta es, porque necesitamos crecimiento económico, porque queremos ganar dinero. Y los actores económicos, los gigantes tecnológicos, aprendieron hace años que se puede ganar mucho dinero con los datos personales y la calificación de los individuos, y lo convirtieron en un modelo de negocio. Eso incluye a todos los gigantes de Internet, las marcas que todos llevamos en el bolsillo, nuestras marcas favoritas de Silicon Valley. Cada vez que alguien rellena una solicitud para pedir un crédito, tiene que facilitar cierta información. El programa informático Beware accede a bases de datos de instituciones financieras, tribunales, toda clase de entidades crediticias. Beware tiene la capacidad de acceder a todas estas bases de datos simultáneamente. Cuando entra un aviso en nuestro centro de comunicación de emergencias y está clasificado como aviso de amenaza para la vida o delito en curso, y viene acompañado de una dirección, el programa Beware busca en todas estas bases de datos y proporciona al operador del centro, en tiempo real, toda la información específicamente relacionada con esa dirección. Personas que han vivido ahí, que viven actualmente ahí, sus números de móvil, direcciones anteriores, personas con las que se relacionan. La otra función que permite el programa Beware es investigar en las redes sociales y recopilar toda clase de información que pueda haber en ellas en términos de amenaza. La teoría en la que se basa Beware tiene mucho sentido. Si yo fuera policía y tuviese que entrar en una casa sin saber quién hay dentro, me gustaría tener toda la información posible. El problema es cuando esa información te la proporcionan los proveedores de datos porque no es muy precisa. Podría saltar la alarma avisándote de que cierta persona vive allí, pero podría haberse mudado. A veces te envían un catálogo a casa y te preguntas, ¿por qué me lo mandan a mí si no tengo hijos? Esta falta de precisión va de la mano con estos proveedores de datos, porque no tienen que ser perfectos. Lo que hacen es intentar vender productos a la gente. Si el algoritmo que utilizan en el sector privado les permite seleccionar mejor a su audiencia para vender sus productos, pienso que deberíamos aprovecharnos de ese mismo algoritmo para ejercer mejor la función policial y así prevenir el delito. En el caso del programa informático Beware, pienso que lo negativo supera con mucho cualquier posible beneficio. Y entiendo perfectamente que en un mundo ideal y con el software ideal serviría para garantizar una actuación policial más segura. El problema es que no hay nada ideal. Por ejemplo, entre las cosas que analiza el programa, según el fabricante del software, está todo lo que uno publica en redes sociales como Facebook y Twitter. Hubo una mujer en otra ciudad que fue señalada por el programa por hacer comentarios en Twitter que contenían la palabra rabia.
cuyo significado está específicamente asociado a la ira, la violencia. Sin embargo, la mujer hablaba de un juego de cartas llamado así, rabia. Sus comentarios no tenían nada que ver con violencia, agresividad, ni nada parecido. Y sin embargo fue señalada como potencialmente problemática por haber enviado esos mensajes de rabia. ¿Y si alguien publica un comentario diciendo que no se fía de la policía? ¿Será señalado como posible problema? Hay demasiadas probabilidades de que el ordenador se equivoque. Y si se parte de un dato equivocado, y eso se suma a un departamento de policía que ya ha demostrado una tendencia a disparar contra ciudadanos, tenemos la receta para el desastre. Retomemos la pregunta. ¿Por qué forzamos estas tecnologías para actuar sobre nosotros mismos? Los Silicon Valley de este mundo están ganando mucho dinero con ellas. Vale. Nosotros, los usuarios, disfrutamos de las múltiples comodidades en Googleandia. Muy bien. ¿Y ya está? ¿Y si Internet, alimentada por el feedback permanente de sus usuarios, ya ha hecho su toma de conciencia virtual? ¿Y si desarrolla sus propias necesidades e intereses? ¿Y si nos ha ido conduciendo a tecnologías más cómodas porque pagamos el precio con datos privados? ¿Y si la libertad no fuera más que una ilusión? Si creábamos un juego urbano en el que todo estuviera dominado por la tecnología y uno fuera un hacker, tendría un control y unos poderes tremendos. Nos pareció muy interesante. Así que nos pusimos a investigar sobre lo que ya existía. Y vimos que gran parte de esa tecnología ya se había creado, que técnicamente era casi viable hacerlo. Así que en lugar de crear ciencia ficción, empezamos a basar nuestro modelo en la realidad. Todos hemos oído hablar de los macrodatos, la idea de que todas esas cámaras y dispositivos, nuestros teléfonos, los ordenadores que usamos, recogen continuamente información que se va almacenando. Ni siquiera sabemos dónde, y aceptamos sin más el hecho de que los datos se acumulen. Y los macrodatos son tecnología neutral. Puedes darles un buen o un mal uso. Yo lo llamo la sombra digital de las personas. Puedes saber sus ingresos, datos de sus vidas. En la simulación podías abrir el experto en perfiles criminológicos, que accedería a esos dispositivos, haría reconocimientos faciales y te daría información sobre los ciudadanos de una Chicago virtual. No es un juego de ficción distópica. Sucede en una versión algo diferente de nuestro mundo. Se basa en la realidad, pero llevamos el planteamiento al límite y decimos, ¿y si esto pasara? Por tanto, no es en la realidad distópica, sino antes, cuando es posible hacer algo al respecto. Policía Metropolitana, mantenimiento del orden territorial, trabajando juntos por un Londres más seguro, a quien corresponda. La Policía Metropolitana ha asumido el compromiso de reducir la delincuencia de bandas y los delitos con arma blanca. Según nuestra información, usted ha tenido o tiene relación con una banda involucrada en un delito grave. Si usted participa en delitos y no deja de hacerlo... Si usted participa en delitos y no deja de hacerlo, la policía y sus organismos asociados podrán actuar contra usted. Con arreglo a la ley sobre actividad criminal conjunta, podría ser declarado culpable y enviado a prisión, solo por estar presente cuando se ha cometido un delito grave o por estar con las personas que lo han cometido y no tratar de impedirlo. Tendrá que cambiar su forma de vida. Nosotros podemos ayudarle. Puede hablar de manera confidencial con un agente de policía o contactar con cualquiera de las organizaciones que figuran al final de esta carta. Le animamos a hablar con ellos, ya que pueden ayudarle a liberarse de cualquier vínculo con bandas. Atentamente, jefa de distrito. Esto es una chorrada.
La doctrina de la actividad criminal conjunta se adoptó hace más de 200 años para disuadir a la gente de participar en duelos, y se basaba en que si dos personas se retaban a un duelo, ya fuera con pistolas o con espadas, los padrinos podían ser perseguidos por asociación criminal si uno de los duelistas moría. De manera que en realidad no está basada en la ley, sino que es una doctrina adoptada por los tribunales, pero tiene implicaciones operativas, tácticas en términos de la matriz. Sea cual sea la razón por la que llamaron matriz a su base de datos, el nombre sugiere una reverencia ante un sistema tecnológico. La matriz de Londres funciona como la lista negra de Chicago. Identifica individuos, los relaciona, detecta patrones en redes sociales, calcula probabilidades estadísticas, clasifica a la gente, emite avisos, vigila todo el tiempo. He empezado un proyecto antibandas en una zona en el este de Londres. Tengo clientes que dicen, nunca me he relacionado con una banda. Pero el verdadero problema es la subjetividad con la que meten a la gente en un sistema de inteligencia criminal para ver cómo encaja en la matriz y luego asociarla con ciertas bandas sospechosas. Por tanto, la cuestión es quién controla la entrada de datos, quién controla a los agentes que introducen esos datos. No me veo a mí mismo como miembro de una banda, no soy de una banda, no pertenezco a una banda, ¿sabes lo que quiero decir? Solo soy parte de un círculo que... Soy parte de un círculo cerrado que siempre está bajo sospecha, digamos. Y voy a estar siempre con ellos. Si les dices, no estoy en una banda, te preguntan a qué comunidad perteneces. Soy de la comunidad de Austin. Vale, pues allí son todos ladrones y estafadores. Así que eres sospechoso. ¿Cómo puedes decirme lo que soy? Por el sitio donde vivo. Que además es el único que puedo permitirme. No tiene sentido. Creo sinceramente que la policía tiene un trabajo que hacer y quiere hacerlo. Si tienen que inventarse el delito, si tienen que convencerte de que eres un delincuente y provocarte para que lo seas, lo harán. A un amigo mío lo mataron, hará un par de meses. Lo único que puedo decir es que clasificaron su caso como un asesinato de bandas. Supongo que por eso he salido yo ahí, porque la persona asesinada y yo estábamos muy unidos. Aparte de eso, realmente no lo sé. Como he dicho, no he hecho nada que no haga todo hijo de vecino. No nos han dicho qué algoritmo utilizan para identificar a la gente. No nos han dicho qué datos usan. Y que sepamos, no hay forma posible de salirse de la lista una vez que apareces en ella. Por tanto, es aterrador para muchos. Da bastante miedo no saber cómo se crea esa lista, ni qué puedes hacer para dejar de estar en ella. Y aunque te digan que están aplicando matemáticas, ciencia, para elaborarla, las matemáticas y la ciencia no siempre aciertan. Vengo a hacer una investigación en la empresa creadora del software HunchLab con la idea de conocer un poco mejor cómo funcionan sus algoritmos y, en particular, descubrir qué diferencia a HunchLab del líder actual del mercado de las tecnologías de predicción del crimen, Predpol.
Todos los datos son parciales, pero los del Departamento de Policía, los datos de incidentes, se pueden parcializar de distintas maneras. Y esta parcialidad no es posible eliminarla, pero sí contrarrestarla en cierta medida, incorporando otros datos. El software consta de varios componentes. Uno es el componente de planificación para usar en la comisaría de policía. El segundo componente del programa es una versión móvil del software que puede ir en un coche u otra clase de vehículo y el agente lo tiene a la vista mientras el vehículo se desplaza por una de estas áreas prioritarias de patrulla. Lo que hace es usar el GPS de la tablet para localizar nuestra posición y cada vez que entremos en un área distinta, la pantalla se actualizará con información sobre ella. Ahora mismo estamos recorriendo una de estas áreas que está relacionada con robos y si fuera nuestro destino final, nos pondríamos a patrullar la zona durante 10 o 15 minutos. Pero es muy poco probable que se cometa un delito en esta ubicación justo en este momento. Simplemente significa que es la zona de mayor riesgo y por tanto, donde más conviene que un agente pase un tiempo patrullando. El hecho de que posicionemos a un agente en un lugar concreto y que por tanto tenga que prestarle especial atención no le autoriza a sospechar de cualquier persona que encuentre allí si no la ha visto hacer algo de naturaleza delictiva. A diferencia del algoritmo de Predpol, el de HunchLab lo conforman múltiples tipos de datos: meteorológicos, sociales, medioambientales, etc. Infinidad de datos. Por el contrario, Predpol ofrece una solución muy simple, intencionadamente simple, donde solo encuentras hechos delictivos. El único interés de Predpol es incrementar la eficacia del sistema, manteniendo al mismo tiempo una fuerte dinámica comercial. Predpol ha obtenido la patente de su algoritmo y se niega a entablar un diálogo o un debate sobre su creación. Los planteamientos de HunchLab son completamente distintos. Opera básicamente en la tradición de los datos abiertos y ahora en la del algoritmo abierto. Un algoritmo abierto al debate. En general, tenemos mucho cuidado de no incorporar ningún dato de carácter personal en nuestros modelos. Pensamos que hacerlo plantea algunos problemas importantes por sus implicaciones para el derecho a la intimidad o simplemente porque afectaría a la precisión del modelo desarrollado. En HunchLab no usamos datos de vigilancia, pero creo que la sociedad debe preguntarse en qué circunstancias sería razonable utilizar esta clase de datos en nuestro beneficio. Macrodatos. Nosotros, los usuarios y nuestra privacidad. Bien. ¿Quién podía imaginar hace unos años que Google iba a poder calcular mediante algoritmos lo que voy a hacer mañana? A la vez, hemos activado cosas que hasta ahora permanecían en silencio. Todo lo que antes estaba callado ha empezado a comunicarse con el mundo y a mandar nuestros datos a Internet. Mi cepillo de dientes, mi televisión, el chip que llevo implantado bajo la piel, mi dispositivo de control de salud, los juguetes de nuestros hijos.
Yo no sabía que la policía estaba usando esta clase de tecnologías, aunque no me sorprende demasiado, porque el desarrollo tecnológico enfocado a la seguridad, dentro o fuera del país, es continuo. Y es algo que todos sabemos. Lo vemos continuamente en televisión, sobre todo en política exterior y en los conflictos de Occidente en el exterior. ¿A mí qué me parece? Pues estoy muy preocupado, porque trabajo con muchos jóvenes, unos adultos y otros menores de edad, que ya han estado, o por desgracia, lo van a estar dentro de poco, relacionados con el sistema de justicia penal, porque proceden de entornos problemáticos o porque pertenecen a la clase trabajadora, a la comunidad negra. Por tanto, si se les puede aplicar algún tipo de programa predictivo, seguro que no predecirá nada positivo sobre ellos. Pero si lo que se pretende es ganar dinero con un programa informático que proporciona algoritmos a la policía, es bastante indicativo de hacia dónde va nuestra sociedad, alejándose de la solidaridad, del enfoque humano, exprimiendo a las personas al máximo, de todas las maneras posibles. Mira, ahí hay una cámara. Sí. Y eso de allí es otra cámara. Y allí hay otra cámara. Y otra allí, ¿la ves, no? Un poco escondida. La veo. Y también hay otra cámara allí detrás, ¿la ves? Sí. Allí. El año pasado hubo 3 asesinatos en el parque. ¿Qué coño pintan estas cámaras aquí? Sí, está claro que no se usan para resolver asesinatos. Son para otra cosa. Claro, para que la gente piense que están haciendo algo. Sí, si te fijas, no son cámaras normales de vigilancia. No, son más sofisticadas. Sí. Llevan una caja acoplada. Tú fíjate, aquí se cometieron 3 asesinatos mientras los niños jugaban. ¡Qué locura! Mi hijo lleva al menos 11 años viniendo a jugar a este parque. Por eso pasan más cosas aquí que en los parques de las comunidades privadas a los que no se puede acceder. Piensa en lo pequeño que es este parque y el número de cámaras que hay. Lo tienen perfectamente cubierto. Totalmente. Por tanto, es muy raro que no puedan impedir estos asesinatos de bandas con toda la información que recogen. Vigilancia de teléfonos, triangulación. No me sorprende lo más mínimo que ya se haga todo esto. Y estoy convencido de que no conocemos la mayoría de los instrumentos de vigilancia que tienen. Es interesante señalar que seguramente algunas de las técnicas que ensayan con bandas en la comunidad negra también se están usando con la protesta y la organización política, como campo de innovación y desarrollo. Y refleja una realidad en la cual la policía actúa preferentemente contra varones negros cuando se ha cometido un delito, y en la que les da el alto, les somete a registros y les dispara sin avisar. En Londres y en el resto del país somos un servicio policial. Y uno tiene que saber lo que eso significa. Significa rendición de cuentas y transparencia en todos tus procesos y prácticas. Es lo que siempre he defendido cuando presidí la Asociación Nacional de Policías Negros. También aporté pruebas en varias investigaciones de que los servicios policiales eran institucionalmente racistas por la manera de desempeñar sus funciones. Para mí la matriz es otra forma de racismo institucional. Es aplicar perfiles. Y no responde ante nadie. Y en mi opinión tiene que haber una forma de salirse del sistema, ya sea la matriz, la base de datos de ADN. Debe existir un proceso que permita a la población confiar en que se pueden exigir responsabilidades al servicio de policía. La matriz, la lista estratégica de sujetos, la lista de exclusión aérea, la lista de vigilancia de terroristas. Una vez que has sido incluido en la lista, ya siempre estarás en ella, porque lo dice el ordenador, porque debido al algoritmo no hay un responsable directo, porque no existe un procedimiento regulado que te proteja de los errores de la máquina.
Porque, seamos sinceros, a nadie le preocupan las consecuencias que puedan tener las decisiones de un programa para la vida de Robert McDaniel o de Smart. Nuestro personaje principal, de hecho, es injustamente clasificado por el sistema de predicción de crímenes del juego, y casi desde el principio el jugador busca la manera de borrar esa predicción sobre él, porque le parece injustificada. Ve arbitrario que un código decida que es un delincuente por tal o cual razón. Le damos un giro a la perspectiva. De justiciero has pasado a ser injustamente clasificado como criminal por un algoritmo. El código no tiene conciencia, y quienes lo desarrollan no siempre saben lo que sucederá después. Por tanto, dado que ese código no tiene conciencia y el programador no siempre conoce todas las repercusiones posibles de lo que está programando, ni el verdadero alcance de los datos que van a procesarse en las próximas décadas, es lógico preguntarse, ¿quién es realmente el responsable de las decisiones del código? Está mal. Está mal que te adjudiquen un perfil, que digan que eres algo que no eres, que te digan que das el tipo de un asesino. No sé. Puntuar a la gente y ponerla en listas todavía no es una estrategia cibernética de control. Está en fase de pruebas. Solo es un proceso preliminar en el que se usan algoritmos para conocer mejor a una sociedad. Supongamos que tenemos Facebook. Facebook contabiliza las veces que pulsamos me gusta. Hay un ejemplo muy conocido. Si eres varón y te gusta Britney Spears o Mujeres Desesperadas, existe un 73% de probabilidades de que seas homosexual. ¿De acuerdo? Esa información se deriva de datos primarios sobre me gusta y se introduce después como nuevo dato relevante y, por tanto, aparecerías en una de esas listas. Supongamos que el algoritmo no te dice este hombre es homosexual, sino este hombre es terrorista. Entonces terminas incluido en una lista de terroristas. Aunque haya un 73% de probabilidades de que lo seas, pero también un 27% de probabilidades de que no pertenezcas a ese grupo. Por tanto, las máquinas son inexactas. No tenemos la capacidad personal de mantener contactos con millones de personas. Las redes sociales sí. Es una espada de doble filo y todavía estamos buscando la manera de gestionarlo. Y pienso que el Estado y la policía son conscientes de ello. Pienso que siempre irán un paso por delante. Sabrán perfectamente cómo evitar, por ejemplo, que asistan miles de personas a una manifestación. Les bastará con bloquear todas sus invitaciones, impedir que se publique en las redes sociales, aplicar el algoritmo a quién envía qué mensajes, quién publica qué. Nosotros lo usamos con la actitud de no nos importa porque lo van a saber de todas formas. Así que nos organizamos abiertamente. Pero es muy inquietante, porque no hay modo de controlar lo que hacen y no tenemos ni idea del alcance de los instrumentos con los que trabajan, ni de la tecnología que aplican en términos de bases de datos y vigilancia masiva. En algún punto he dejado de pensar en quién puede saber y almacenar qué cosas sobre mí, y en por qué y desde cuándo.
Probablemente porque en definitiva me va a dar igual. Es como pasa con Hollywood, los juegos de ordenador y la televisión. Todo está indefectiblemente ligado a la realidad. Una realidad que no es más que el soporte de un código básico. 0, 1. Me gusta, no me gusta. Comprar, no comprar. Culpable, inocente. Solo un recordatorio. El código no tiene conciencia. ¿Saben lo más curioso de todo? Ya conté que perdí a mi mejor amigo. Cuando digo mi mejor amigo, estoy diciendo mi hermano. Vi cómo barrían su asesinato debajo de la alfombra, como si no significara una mierda. Mientras que a mí me someten a una prueba de $2 millones, que dice que soy un asesino. Mi amigo tenía 18 años cuando lo mataron. Ha dejado un hijo. Y yo sigo cuidando de él. El pobre cree que yo soy su padre. No sé. Está mal. Es demasiado. Si la policía piensa utilizar programas informáticos que predigan lo que esta gente hará en el futuro, es porque parte de la base de que las personas con determinada trayectoria van a hacer determinadas cosas. Y no tiene por qué ser así. La gente puede cambiar en función del apoyo que reciba y de las decisiones que tome al recibir ese apoyo. Pero vuelve a ser una metáfora, porque en eso consiste la función policial. La función policial no es preventiva, no es justa en ningún sentido. Simplemente está ahí como mecanismo de castigo, como mecanismo de criminalización y de castigo. ¿Cómo es que hace 2 meses había 400 personas en vuestra lista y ahora hay 1.500? Es un número enorme. Habéis añadido 1.100 delincuentes de golpe. ¿A quién beneficia eso? ¿Es bueno para las calles? ¿O es bueno para la policía? Tienes más delincuentes que encerrar, más casos que resolver, más producto. Seguramente mi caso no signifique una mierda para nadie, porque no se trata de ti. Pero ¿y si le pasa a tu hijo? ¿A tu hija? ¿Y si te pasa a ti? Entonces resulta que es un problema. Entonces todo el mundo dice, hay que tener cuidado. No le importa a nadie hasta que llaman a su propia puerta. Ahora mismo la gente está dando esa información sin ser consciente. Y no es solo la que damos en Internet, sino que a medida que nos adentramos en la Internet de los objetos, tu vivienda inteligente revela cuándo vas a salir, a qué hora te duchas, la temperatura del agua. Tu televisor puede escucharte, tu coche controla los lugares a donde vas, tu teléfono móvil sabe todo lo que estás haciendo, tus conversaciones. Facilitamos esos datos sin más a empresas privadas sin pensar en las consecuencias. En cuanto a la policía, es evidente lo útil que sería contar con toda esa información. Iban a pasarse las horas muertas en un coche aparcado vigilando a alguien, pudiendo rastrear todo lo que hace a través de sus conexiones digitales. Es un mundo nuevo, y ni los responsables políticos, ni siquiera los abogados, han previsto las consecuencias. No han pensado en cómo adaptar la Cuarta Enmienda a la nueva realidad, cómo adaptar la legislación sobre el derecho a la intimidad, cómo aplicar la normativa actual sobre tecnología
tecnología móvil en un mundo en el que tu reloj facilita los datos de tu ritmo cardíaco. Y es importante que nos hagamos ya estas preguntas. Estamos muy al principio de un debate de una importancia colosal sobre qué debe hacerse con estos nuevos datos. Sí, tenemos que asumir que en este siglo van a utilizarse algoritmos, no solo para controlar a la sociedad, sino para ajustarla, porque la vigilancia existe solamente para dirigir y regular tu futuro. Robert sigue teniendo una puntuación de 215. Smart se ha ido de Tottenham. Internet está aprendiendo y evolucionando como nunca. Observa, investiga, recopila, almacena. Sobre la ciudad, como un amigo me decía por carta, el cielo es del color de un televisor sintonizado en un canal apagado. Es hora de despedirme y volver a casa. De vuelta a mi teléfono inteligente, mi dirección IP, mis correos electrónicos, mis bookmarks, mi cuenta de Twitter, mi calendario de Facebook. Bienvenido a la matriz.